Muy buenas, ¿qué tal? Parece que Google está desindexando URLs en este último mes, tanto a finales de mayo como a principios de junio, y está sucediendo no en todos los proyectos, sino principalmente en los que parecen tener más cantidad de URLs. Esto es muy importante, si tienes un proyecto grande que te interesa, te voy a comentar qué opino, por qué creo que está pasando esto, y te voy a dar algunos recursos que creo que te pueden ser de muchísima utilidad. Vamos al grano. ¿Qué está pasando? Google está quitando del índice, quitando de los resultados de búsqueda, muchas URLs de algunos proyectos. Tenemos este artículo que me parece uno de los que mejor lo explica con total diferencia y efectivamente nos muestra una gráfica de cómo en uno de sus proyectos ha notado un aumento de páginas que no están indexadas. Fijaos que este proyecto tenía pues unos 6 millones de páginas que no estaban indexadas y ha pasado pues casi a 9 millones. Esto sucede en muchos proyectos, de hecho con muchos de los proyectos que llevo, principalmente ya digo los más grandes, en algunos pequeños también he notado algún bajón de indexación, pero sobre todo lo estoy viendo en proyectos que tienen miles y miles de URLs. Si quieres revisarlo en tu proyecto, simplemente tienes que irte a Search Console, aquí lo vamos a ver con mi página web, que no tiene muchas URLs, entonces no tiene demasiado sentido, pero si tienes una página grande, revisa en el apartado de indexación, en páginas, las URLs sin indexar. Puedes desclicar la parte de indexadas y ver cuántas URLs no tienes indexadas, pero Google está detectando, o todo lo contrario, puedes fijarte en cuántas tienes indexadas a lo largo del tiempo y ver si aquí tienes un bajón de esas URLs que antes estaban en el índice. Aquí, como ves, bueno, pues es todo muy plano, no hay ningún tipo de cambio brusco, pero a finales de mayo, incluso a mitad de mayo, en muchos proyectos se detectaba ese bajón. Estas últimas semanas, de hecho, podemos ver en foros como Reddit, como hay un montón de posts de gente que ha detectado este problema y que, bueno, intenta buscar algún tipo de solución o que intenta, pues, saber qué está pasando. Este artículo, que ya digo, es uno de los que más me ha gustado, para mí es el que más acierta. Hay varias teorías sobre por qué está pasando esto, ya os comentaré qué opino yo, porque creo que tiene bastante sentido con todo lo que está pasando últimamente. Pero aquí nos dicen, punto muy importante, que hay una actualización de algoritmo a principios de junio. De hecho, hace un par de días teníamos esa actualización, ese anuncio de actualización del algoritmo de Google. Y muchas veces, de hecho, cuando aparece un update, hay cambios en la indexación, no siempre en todos los updates, pero sí que es verdad que puede tener cierta relación. Eh, como este update no ha terminado, tampoco podemos sacar conclusiones, no tenemos datos suficientes, pero podría tener algo que ver. Contenido de poca calidad, esto me cuadra mucho con lo que os voy a comentar a continuación, y de hecho, de momento, en los proyectos que he estado analizando, que yo llevo, es principalmente la causa más clara que he podido establecer. Son URLs, normalmente las que se están desindexando, que no tienen un valor importante dentro del proyecto. Pueden ser páginas que no tienen buen contenido, páginas que tienen un contenido muy escueto, páginas que incluso están mal maquetadas. Y también otra cosa que estoy viendo mucho, que no se comenta demasiado en este tipo de artículos, no sé si es un patrón o no, pero páginas que no tenían apenas rendimiento. Normalmente no estoy viendo desindexar páginas que tenían un tráfico brutal, sino páginas que apenas tenían visitas, apenas tenían impresiones. Todo ese tipo de URLs son las que más estoy viendo desindexarse. Es cierto que en algunas ocasiones sí que encuentro alguna URL que tenía un mínimo de rendimiento, pero en general sí que veo ese patrón bastante claro, ¿no? Aquí también indican un ajuste del presupuesto de rastreo o de la capacidad del índice. Aquí lo que se explica es que podría ser que Google haya cambiado el rastreo, la frecuencia de rastreo, hacia este tipo de portales. Dicho de otra forma más sencilla, que Google ha modificado la frecuencia con la que visita estas páginas. Yo creo que esto quizás sea una consecuencia de lo que está sucediendo, pero no creo que sea una causa. De hecho, aquí también el propio artículo lo comenta, que es posible que Google haya decidido discretamente ser más selectivo con estos sitios, podría ser, pero como no hay información oficial, no está claro si el presupuesto de rastreo influyó específicamente o si es un efecto secundario de la evaluación de calidad. Yo estoy más de acuerdo con esta segunda afirmación, yo creo que es simplemente una consecuencia de que Google, al desindexar ciertas URLs, pues simplemente está rastreando menos esas URLs que han indexado. No creo que sea al revés. Sí que es verdad que en algunos proyectos, esto también sería interesante revisarlo y además os enseño cómo hacerlo, sí que he visto cambios bastante bruscos en cuanto a la frecuencia de rastreo. Esto podéis ver un resumen, no es exactamente así
cómo se debería ver al detalle, pero sí que podemos ver un resumen de las estadísticas de rastreo. Nos vamos aquí a ajustes, nos vamos a estadísticas de rastreo, abrir informe, y aquí tenemos un breve resumen de los últimos meses sobre la frecuencia, las solicitudes de rastreo que ha hecho el bot de Google a nuestra página web, el tamaño total de las descargas y el tiempo medio de respuesta. Aquí en esta gráfica, que es muy básica, nos dice cuántas peticiones ha hecho el bot de Google a nuestra página web, y como veis, bueno, mi página es tan pequeña que no apenas la rastrea, y sí que he visto en algunos proyectos cambios bruscos que coinciden justo con la fecha en la que parecen desindexarse esos contenidos. Siguiendo con este artículo, llegamos a este punto que para mí es clave, y de hecho es el que os comentaba al principio: los cambios en la inteligencia artificial generativa y la búsqueda de Google. Se está comentando mucho, sobre todo en foros, que puede ser que la inteligencia artificial, incluso el nuevo módulo de tanto iOverviews como el nuevo iMode, que de momento está en Estados Unidos, pues al final da una respuesta al usuario, que es la que está buscando básicamente, y no necesita ya pues entrar tanto a páginas web. Y creo que tiene mucho sentido que a lo largo de los siguientes años, o bueno, meses, porque esto va muy rápido, Google empiece a ser mucho más selectivo con qué tipo de contenidos indexa. Por un lado, yo creo que porque está viendo páginas web, proyectos que generan de forma masiva muchísimo contenido por inteligencia artificial. Esto está pasando no solamente en Google, sino también en YouTube, por ejemplo, y de hecho hoy hemos visto cómo está capando qué tipo de canales de YouTube se puede monetizar, y esto con Google también pasa, y de hecho es un problema. Si pensamos, si fuéramos Google, pues al final veríamos cómo tenemos una avalancha de contenidos generados por inteligencia artificial que no aportan demasiado valor, y por lo tanto pues el rastreo que voy a hacer de ese tipo de contenidos debería ser lo mínimo posible. Que esto Google realmente lo lleva haciendo desde hace tiempo. Cuando detecta una página que no es de excesivo valor, no tiene rendimiento, la gente no visita, incluso está desindexada, pues la va a rastrear con menos frecuencia. Hay casos raros, digamos, o excepciones contadas, y con la llegada masiva de la inteligencia artificial, pues seguramente tenga que ser mucho más selectivo. Os dejaré también estos otros artículos. Este en concreto también está muy bien documentado y explica exactamente el mismo problema. También llega a unas conclusiones bastante similares, y esta parte también me ha parecido que es muy reveladora, y creo que os puede dar también un consejo que yo intento aplicar casi siempre, que es la calidad del sitio en general. Normalmente, si tenemos páginas que nos hemos trabajado muy bien, que tenemos un buen contenido, una buena maquetación, aportan valor al usuario, pero por otro lado tenemos cientos de páginas que no aportan absolutamente nada al proyecto, podemos perjudicar realmente al proyecto en general, al posicionamiento web SEO de ese proyecto en general. Entonces deberíamos hacer una revisión de qué tipo de contenidos estamos publicando, cuáles están funcionando, y muchas veces es muy interesante hacer una limpieza de ese contenido que no está funcionando, sobre todo porque no está bien trabajado. También, en vez de hacer una limpieza y eliminar, lo que podemos hacer es intentar mejorar ese contenido. Aquí habría que hacer un análisis, pero este bajón de indexación te puede servir para revisar qué páginas se han indexado e intentar o bien mejorarlas, o bien, pues si no tienen ningún tipo de sentido en el proyecto, porque pues pueden ser contenidos desactualizados, que no tienen sentido a día de hoy, pueden ser contenidos que publicaste de cosas muy puntuales, de eventos muy puntuales, que a día de hoy no tiene sentido y que nadie visita. Pueden ser contenidos que trabajaras muy mal en su momento y que no atacan ninguna palabra, no atacan ningún concepto, no mueves por redes sociales y que no estás usando para nada, pues bueno, podrías eliminarlos. En definitiva, revisar qué es lo que se ha desindexado para revisar si es de valor o no es de valor. En este otro artículo nos dicen qué deberíamos hacer para intentar pues solventar este problema. Sería un poco el resumen que os acabo de hacer. Primero detectar qué URLs se han desindexado y luego intentar pues o bien mejorarlas o eliminarlas. Y sí que os quiero dar un último apunte, una última recomendación, sobre todo para los más principiantes: cómo ver qué páginas se han desindexado. De nuevo, en Search Console nos iríamos a indexación, a páginas, y en este bloque tenemos aquí la gráfica de desindexación que hemos visto antes, y justo abajo vemos por qué las páginas no se indexan. Nos mostrarán los diferentes motivos por los que no se han indexado las páginas, y sobre todo ordena por número de páginas, esta última columna, para ver qué bloque tiene más URLs. Si haces clic en cualquiera de los motivos, podrás ver una muestra de 1000 URLs. Por ejemplo, aquí en excluidas por la etiqueta no index, pues nos muestra también la gráfica y la serie de URLs de ejemplo que nos muestra. Digo de ejemplo, y de hecho aquí también lo pone, porque si tienes más de 1000 URLs, si tienes 20.000 URLs que tienen la etiqueta no index, aquí no vas a ver las 20.000, sino una pequeña muestra de 1000 como máximo. Pero ya te va a servir para ver un patrón. En este caso vemos que son todo URLs de feed, y con ese patrón pues ya podrás empezar a trabajar y ver pues cómo solucionarlo, si es que hay que solucionarlo.
En cada proyecto tendremos un tipo de URLs, por eso no se puede explicar pues, una solución única para cada motivo, pero bueno, detectando el patrón ya vas a poder ver cómo tratarlo. Espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo espero que no se os haya desindexado la mitad de vuestra página web. Si queréis que profundice en alguna de los puntos que hemos visto, pues avisadme en los comentarios y seguramente hago un vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.